Gloria a Dios, paz de Cristo, el Señor los bendiga, donde quiera que nos van a estar escuchando. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y seguimos predicando, seguimos hacia adelante, seguimos como siempre hacia la meta. Y hoy, en esta tarde, traemos un tema bastante fuerte, lo diría yo, como todos los demás. Y estamos viendo en estos tiempos muchas cosas. Muchos cristianos están siendo probados. Mucha gente Dios los está poniendo a prueba y estamos viendo ahorita, sobre todo en este país, lo que está pasando. Estamos viendo un país que poco a poco se está separando, pero eso no es lo nuevo. Lo nuevo o lo diferente o lo raro, si lo podemos ver más bien así, es que muchos cristianos que se dicen ser cristianos se están dividiendo. Entonces es algo que es bíblico, es algo que está escrito y lo podemos ver de dos maneras. Podemos verlo como una prueba que Dios manda hacia los creyentes, a ver si en realidad están creyendo lo que escuchan de parte de Dios o lo que se les predica, o también lo podemos ver como los ataques del mismo enemigo, porque acuérdense que las huestes y las potestades, todo son para el Señor, todo eso lo hizo Él y Él lo tiene en control, todo está hecho para Él, en Él y por Él. Entonces aquí es donde entra la sabiduría de los verdaderos creyentes, la sabiduría de aquellos que son en realidad movidos por el Espíritu Santo. El tema de hoy, escuchen bien el tema de hoy, es dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a ver nosotros qué quiere decir Jesús con esas palabras, porque nosotros tenemos que meditar en algo como hijos de Dios. En los tiempos de antes, en los tiempos de Jehová y el pueblo de Israel, Jehová mandaba profetas con palabras hasta cierto punto que no eran de verdad, así como usted lo oye. Ahorita no tengo el tiempo de buscar y citar todo esto, pero lo que él hacía era probarlos en la fe que ellos tenían. Y hoy en estos días, en el 2025, y digo en este país, en los Estados Unidos, estamos viendo que mucha gente se está dividiendo y son creyentes y unos creen de una manera y otros creen de otra manera y se está separando la gente, pero eso es bíblico. Eso es bíblico y lo vamos a ver hoy. Entonces, ¿por qué el tema de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Bueno, porque simplemente Jesucristo lo dijo. ¿Y qué quiso decir con él? Con eso él, hoy precisamente lo vamos a ver. Vamos a ver que este hombre llamado Jesús viene a la tierra, no viene a participar de ser él un líder aquí en la tierra, sino lo contrario, él viene a hacer la obra del Padre. Él viene en obediencia a lo que Dios el Padre lo manda a la tierra. Y eso tiene que ver con los creyentes de aquí del mundo, de la tierra, como usted le quiera decir. ¿Cómo es que se va a predicar? ¿Qué es lo que se va a hablar? Porque aquí en la tierra este mundo es un mundo que está en decadencia. Este mundo va a terminarse, todo se va a terminar, los elementos van a ser destruidos. Hay sabiduría terrenal, animal y diabólica que es de la tierra y hay sabiduría que es de arriba. Entonces hay que pensar, hay que meditar cuando viene alguien divino, en este caso Jesús, ¿qué es lo que Él quiere? ¿Él quiere componer la tierra o Él quiere salvar las almas de las personas? Él sabe que la tierra va a ser destruida. El principal motivo es salvar las almas. Eso es el Evangelio, salvar las almas y llevarlas con Dios. Ahora vamos a ver bíblicamente todo esto. Vamos a ver que a Jesús también lo querían poner como un presidente, como un líder, lo querían poner como un rey. Vamos a ver todo esto hoy a través de la Biblia para salir de dudas y ver en realidad qué es lo que tenemos que hablar y creer como hijos de Dios. Salir de las tinieblas, como siempre digo, y llegar a la luz admirable que es la sabiduría de Dios. Y para comenzar vamos hasta el libro de Mateo, Mateo 22:15. Vamos a ver aquí la cuestión de tributo, que quiere decir la pregunta acerca de los impuestos. Oigan eso. Jesucristo pagando impuestos en la tierra desde ese entonces ya. Aquí vamos a ver el carácter de Jesús con
los impuestos, con el gobierno, con el ser un rey, con el ser un príncipe, pero para los hombres, o estar en obediencia hacia Dios. ¿Cuál de las dos va a ser? Vamos a ver qué hizo Jesús. Dije Mateo 22:15, y dice, gloria al Señor, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Están hablando de Jesús. Dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Oigan lo que están diciendo ellos delante de Jesús. Y que enseñas con verdad el camino de Dios. Entonces todos saben, hasta cierto punto, cualquier cristiano sabe de lo que se trata el evangelio, de la verdad y del poder y decir siempre la verdad. Entonces lo mismo le dijeron a Jesús. Vamos a ver qué más sigue diciendo. Dice, y que no te cuidas de nadie. Oigan eso, lo que le están diciendo, que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dice, dinos pues, oigan la pregunta que le van a hacer a Jesús, dinos pues qué te parece. Tiene dos puntos. Y le preguntan, ¿es lícito dar tributo a César o no? En otras palabras, ¿está bien que se le paguen los impuestos al César? Y eso le preguntaron a Jesús. A Jesús, que es divino, Jesús es Dios, Jesús es dueño de todo, es el creador de todo. Bueno, vamos a ver qué dijo. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Primeramente les dijo la razón de lo que estaban haciendo, Y les va a decir en el 19, mostrarme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Ahora el denario es una moneda romana. Vamos a ver que Jesús pagó taxes o impuestos, o como usted le diga, el tributo, en moneda romana, y también pagó dracmas en moneda griega. ¿Por qué? Porque después usted va a ver por qué hacía lo que hacía Jesús. Eso también lo tenemos que hacer nosotros. Ahorita va a ver usted por qué. Pero aquí le está diciendo él a ellos en el 20, entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Describiendo Jesús la moneda que le dieron. Le dijeron, de César. Y les dijo, dar pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándolo se fueron. ¿Qué quiso decir Jesús? Dos cosas bien diferentes. Cuando estás en la tierra, y ahorita lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, hay que someterse al gobierno, a las autoridades, y pagar impuestos y ponernos en orden con ellos. Y por otro lado, hay que creerle a Dios y hay que obedecerlo también. Entonces, nosotros no podemos tener 50 y 50, poner una cosa con la otra, sino que nosotros, si tenemos algún problema, o como lo vemos siempre, tenemos que estar en oración. Cuando se trata de gobiernos, tenemos que orar por los líderes del gobierno, por todos los que están en poder, todos los que tienen la autoridad de gobernarnos, para que las cosas estén en paz. Hasta ahí llegamos nosotros. Ahorita lo vamos a ver. Pero aquí Jesús bien claro dice que las dos cosas se van a dividir. No dijo, hagan 50 y 50 de lo que saben de mí y aplíquenselo al César, para que él me entienda y me conozca a mí. O al revés, ¿qué quiere César que yo haga? Él no les dijo eso. Él dijo, denle a él eso y a mí me dan lo que es mío, parafraseando un poco, porque Jesús es Dios. Entonces vamos a ver que también Jesús pagó el impuesto del templo. Jesús, por ser quien era, nunca, pero nunca desobedeció las órdenes que él tenía de parte del Padre. Ahorita vamos a ver por qué. Mateo 17:24. Si es que esto nos tiene que llevar a nosotros, ahora sí, a sacarnos del mundo y concentrarnos en Dios. Nosotros nos vamos a someter, por eso está la Escritura, para que usted sepa cuáles son los deberes cristianos que usted tiene. Con todo lo feo y lo raro que esté pasando allá afuera, usted se tiene que someter primero a Dios. ¿Por qué? Porque esa es la autoridad sobre todo hombre, pero todo eso está escrito. No le estoy diciendo que obedezca a nadie ni a tal doctrina. A Dios y siempre a Dios. Mira lo que dice Mateo 17:24. Gloria al Señor. Dice ahí, en el encabezado dice, pago del impuesto del templo. Vamos a ver qué hizo aquí Jesús entre milagros y siempre hacer
y cumplir lo que se tiene que cumplir en la tierra de acuerdo a los líderes. Sí, porque es que nosotros no somos nadie para empezar a transformar líderes. Nosotros, nuestro gran líder, o para que usted entienda, el dictador divino se llama Jesús. Ahí nadie lo puede quitar, pero en lo que estamos aquí tenemos que someternos y lo vamos a ver. Dice pues Mateo 17:24, dice aquí, dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas, ¿sí? O sea que eran 2 dracmas por cada persona. Y le dijeron, están hablando con Pedro y se están refiriendo a Jesús. Dice, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Le dijeron a Pedro. Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, 2 puntos, le pregunta, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, dice, ¿de quiénes cobran los tributos a los impuestos? Dice, ¿de sus hijos o de los extraños? Se le está preguntando de dónde se sacaban los impuestos, si eran los hijos o de la gente extraña. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos, o sea que estaban sin que no les fueran a cobrar. Dice el 27, sin embargo, para no ofenderles, dice, ve al mar, mandó a Pedro al mar, y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, le dice, tómalo, y ábrele la boca, hallarás un estatero. El estatero es lo que cuesta, que tiene valor de 4 dracmas. Es como, ahora sí, equivalente a 4 dracmas, 2 para Pedro y 2 para Jesús. Entonces hallarás un estatero, le dice, tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces aquí están los ejemplos, no de ningún discípulo, no de ninguna persona que sirvió a Dios. Aquí están los ejemplos del mismo Jesús, al cual nos tenemos que parecer, al cual tenemos que ser parecidos a Él. No ser dioses, pero parecidos a Él. Entonces le traigo esto para que usted ya se quite de la mente lo que usted está viendo en este país, que una gente dice una cosa, que unos cristianos dicen otra, que otra. La verdad para usted está escrita ya y tiene más de 2000 años. Que usted no la quiera recibir, eso es diferente. Que usted quiera ser un tipo cristiano, mundano, religioso, poderoso, partidista de muchas cosas, eso está en usted. Pero usted no está llamado a participar de eso. Aunque mucha gente tenga una interpretación de que sí, nosotros tenemos que participar en el gobierno. Bueno, usted está viendo que Jesús participó, pero aportando, obedeciendo y no negando nada. Porque es que en nosotros no está el poder de los reyes. El poder de ellos lo mueve Dios. Por eso dice que Él quita y pone reyes. No nosotros. Si yo trato de quitar un rey, lo que me van a dar es un balazo también. Y yo ahí voy a quedar. Por eso no está en mí. No está en mí. Está en Dios todo esto. Entiendan. No podemos nosotros hacer lo contrario por mucho que pensemos que va a ayudar. Así no es. Todo está escrito, entiendan. No se salgan de la verdad. Vamos a seguir viendo. Vamos a ver en la alimentación de los 5000, otro ejemplo más, donde la gente ven todo lo que hace ya Jesús y lo primero que se les ocurre es ponerle como rey. La gente de él lo quiere poner como un rey. ¿Por qué el pueblo de Israel lo quería poner como un rey? Bueno, porque la gente quería que él empezara a poner mano dura sobre todos los demás pueblos, empezar a destruirlos y empezar a guardarlos a ellos. O sea que el mundo, escuchen esta parte, el mundo quiere mover a Dios como quiere, pero no se quieren someter a Dios como Dios dice. Son 2 cosas bien diferentes. Nosotros nos sometemos a Dios porque Él es Señor sobre de nosotros, es el Señor de señores. Nosotros somos como esclavos para Él. Si Dios viene a mí, yo no voy a empezar a mandar a Dios. Yo no voy a empezar a darle órdenes a Él y a quererlo yo mover a Él. Yo no puedo, no tengo nada que ver con eso, aunque quisiera. Pero aquí la gente, como hoy en día, están malinterpretando todo. Vamos a verlo bíblicamente. El libro de Juan 6:1. Ponga atención usted para que de una vez se dé cuenta en qué debe de creer y quién y cómo debe un predicador hablar. Porque es terrible lo que pasa en el mundo. Nadie lo está negando. Las leyes, todas esas cosas, pero eso depende de Dios. Porque Dios está encargado de todo eso. Él es el que pone y quita reyes. Vean lo que dice Juan 6:1.
Dice, gloria al Señor, dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, dice así. Tengo que leer todo esto para que ustedes vean cómo ellos fueron viendo lo que Jesús hacía y cómo ellos se fueron como haciendo ideas en ellos mismos. Dice, le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Vean todo lo que están pasando con la presencia de Jesús y la gente lo está viendo. Vean todas las cosas tan hermosas que hace Jesús y lo que a ellos se les ocurre al último es ponerlo como rey. Pero no, lo repito, nosotros no hacemos lo que queremos con Dios, es al revés. Dios hace lo que Él quiere con nosotros. Así es esto. Bueno, voy a seguir leyendo. Dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con los discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Oigan, aquí es como les digo que Dios prueba a mucha gente. Dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan, oigan ahí la cantidad, no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho, oigan esto aquí, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos?, dice él. O sea que era imposible lo que había en ese momento para darle de comer a tanta gente. Lo que estamos viendo. Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Oigan cuánta gente había. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban acostados, asimismo de los peces, dice, cuanto querían. Dice, cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Pero vean lo que pasó acá. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Dice que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Dice, aquellos hombres entonces, aquí es donde quiero que pongan atención, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, 2 puntos, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Eso estamos totalmente de acuerdo, en un 100%. Tenemos nosotros que empezar a diferenciar las cosas escritas de cuando las interpreta alguien en la carne y cuando usted las tiene que recibir en el Espíritu. Cuando usted las recibe en el Espíritu, Dios se los muestra. Cuando usted lo oye de alguien más en la carne, es el mismo enemigo mostrando la palabra. Porque enseguida dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él, ¿qué es lo que querían con él ya? Aquí dice, se iban a apoderar de él y hacerle rey. Imagínense. Volvió a retirarse al monte él solo. Entonces aquí vemos ya que Jesús hace de todo, tiene el poder, tiene la capacidad, pero nunca jamás alguien aquí en la tierra puede tomar una posición tan grande para dirigir a todos, porque no es como quiere la gente, es como dice Dios el Padre, y se acabó. Y eso va para, lo digo así porque va para todos los creyentes. Todos aquellos que son hijos de Dios se tienen que mover solamente en Dios, y se acabó. Usted podrá tener sus propias ideas, usted tiene la libertad de hacer eso, pero no lo recomiendo, porque escrito está que ni el mismo Jesús se dejó coronar rey por ellos mismos, porque esa no era la orden, entiendan. La orden era oír siempre lo que su Padre decía y estar siempre en obediencia, así como usted tiene que estar y yo también. Por eso no se sienta mal, porque todo está escrito. Vamos a ver este punto también aquí, de aquellos, como número 1 es Jesús, pues, que viene de arriba con una sabiduría. Y después nosotros, que Él mismo nos da de su Espíritu y recibimos sabiduría y entendimiento de esto. Nosotros nos tenemos que negar a nosotros mismos. Tenemos que dejar el mundo y vivir como personas nuevas. Todo ha quedado atrás, todas las cosas han sido hechas nuevas. Miren lo que dice en Juan 3:31. Juan 3:31 va a decir
o tienen el encabezado, el que viene de arriba. Ahora, ¿quién viene de arriba? Nomás el que subió y que bajó, que es Jesús. Dice, el que de arriba viene es sobre todo, o más bien sobre todos. El que es de la tierra, refiriéndose a todos los que hemos estado aquí desde un principio, es terrenal, incluyendo, por supuesto, el mismo Adán y todos los que venimos de esa descendencia. Dice que el que es de la tierra es terrenal. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, dice, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, otra vez dice. ¿Por qué está diciendo todo esto? Bueno, simple y sencillamente por las palabras que él va a traer. Dice el 32, y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Eso quiere decir que lo que continuamente Jesús oye y ve del Padre sigue hablando y mandando decir. Dice que nadie recibe su testimonio. Pero veanlo, cómo están las cosas aquí. Aquí dice ya que el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. O sea que diario está diciendo la verdad, que dice verdad. Dice, porque el que Dios envió, aquí es donde quiero que pongan atención, ¿no? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Nosotros tenemos un problema aquí en la tierra, que en veces nos dejamos llevar por el cuerpo, los sentimientos, el pensamiento y las ideas humanas. Pero nosotros, por eso es que nos tenemos que negar a nosotros mismos. Nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que ponerle todo en las manos a Dios y encomendar todo al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer y eso es bíblico. Si nosotros nos metemos a hacer nuestra propia voluntad en cuerpo y sangre, no vamos a poder hacer nada, porque estamos echándonos encima a todo el mundo entero. Por eso Dios tiene el control. Por eso Dios nos manda a orar. ¿Por qué? Porque las huestes, las potestades, las deidades, todos son por Él y para Él. ¿No han oído que no tenemos lucha contra carne ni sangre? ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos lucha contra huestes y potestades. Ahora, ¿quién es el creador de las huestes y las potestades? Es Dios. Por eso se los dejamos en sus manos. Si usted va y se mete en una pelea cuerpo y cuerpo, de su propia voluntad y de su propia idea, saliéndose de la voluntad de Dios, usted va a perder. Y yo también. Por eso es que no hacemos nada, sino que encomendamos la obra a aquel que tiene el poder de controlarlo todo. Y ese es Dios. Entonces entiendan que por eso estamos viendo esto, para que nadie se sienta mal y todos vuelvan a la verdad mediante las palabras de Dios, no lo que yo pienso y opino. Estamos viendo lo que está escrito. Lo repito el 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. Ahora, eso quiere decir que en un 100%, cuando tú hablas en el Espíritu, sale la voz de Dios en ti, el conocimiento, la sabiduría, y siempre vas a hablar lo que estás oyendo de parte de Dios o lo que está escrito, que viene siendo lo mismo. Eso es lo que tenemos que tener diario en nuestro corazón y nuestra mente. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todas las cosas, todo lo que a ti te aborrece, tu enfermedad, tu problema, tu pensamiento, todo lo que tú tengas, tú se lo pones a Dios, porque Él tiene el poder de hacer absolutamente todo. Nadie más te puede ayudar, ni a mí tampoco. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces aquí podemos ya ver cuánta gente no le cree a Jesús y siguen hablando de un Jesús que no creen. Entonces vemos nosotros aquí el riesgo de que las personas no aceptan lo que está escrito, porque Jesús es el verbo de Dios. Estamos viendo que si usted rechaza la palabra, usted rechaza a Jesús, porque Él es el verbo, Él es al que el Padre mandó. Dice aquí, esto es peligroso, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea, bajo el poder de Dios, ¿no? Podemos decirlo. Vivimos bajo las alas, vivimos bajo la sombra del Señor. Nos acercamos y estamos en orden, estamos con un gozo, estamos cubiertos, estamos revestidos. Y el contraste es, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea que siempre se encuentra junto a un Dios que está airado, que está enojado con él. Es que nosotros no podemos cambiar las cosas que están escritas.
nosotros por mucho que veamos lo que está pasando en el mundo, todo se lo encomendamos al Señor. Todo, absolutamente todo. Usted puede participar de las cosas en el gobierno, pero siempre acuérdese que Dios está sobre cualquier hombre. Dios está sobre de cualquier hombre, cualquier rey, cualquier príncipe. Por eso la oración es el arma más grande que tenemos nosotros. Ese es el poder que Dios nos dio para que las cosas Dios las pueda transformar y cambiar si es que Él quiere. Pero hasta ahí llegamos, orando y orando, solamente. Vamos a ver lo que dice Jesús aquí en el libro de Juan 7:14. Siendo Él Dios, siendo Jesús Dios, sí, porque eso está escrito, es el verdadero Dios. Vean lo que declara en el libro de Juan 7:14, y Él va a decir que la doctrina que Él trae no es de Él. Para que vean la humildad, cómo Jesús se quita y siempre anda glorificando al Padre. Es que hay que aprender de Jesús. Dije, Juan 7:14, dice, oigan y pongan atención, dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Estamos de acuerdo? Está escrito que Él enseñaba. Él era el maestro. Él era el que había que prestar atención. Bueno, ¿y qué pasó? Dice aquí en el 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Entonces medite usted en todas las escuelas de teología y todos los lugares donde se enseña la Biblia. Aquí está el ejemplo de Jesús, que la gente se sorprendió. ¿Por qué se sorprendió? Es que las cosas así son milagros los que hace Dios en las personas. Dios transforma a los hombres y a las mujeres. Por eso está el ejemplo de Jesús. Y Jesús no solamente se quedaron sorprendidos porque Él no fue a la escuela. Dice, Jesús le respondió, dijo, mi doctrina no es mía. O sea, Él no tomó crédito de nada. Pero bien Jesús se dejaba mover por el Padre, entiendan. Jesús se prestó en un 100% hasta la muerte, en obediencia por todos nosotros y por la obediencia al Padre. Por eso dice, pongan atención, dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, ¿qué tienes tú que hablar y predicar? ¿Qué tienes tú que hablar detrás del púlpito? ¿Lo que está pasando en la tierra? Los acontecimientos de los gobiernos uno contra otro, las guerras, todo eso lo vas a ver, no puedes hacer nada tú. Así prediques de lo mismo todo el tiempo y estés avisándole a la gente que ya viene el microchip, que ya viene la bestia, que tú puedes decir todo eso y no puedes hacer nada. Por eso entiende que tú tienes que hablar, si eres de Dios, lo que Dios te dice que hables. Yo cuando iba a traer esto, normalmente yo nunca hablo de los acontecimientos que estamos viviendo. Y yo oraba con Dios y le dije, Señor, ¿qué quieres que yo hable? ¿Qué quieres que yo diga? Esto lo traigo yo en mi corazón. ¿Es esto lo que tú quieres o es otra cosa? Yo siempre le he dicho así a Él, para yo saber si estoy bien o no me quiero meter en problemas. Entonces no me dijo más que me mostró todo esto. Me lo traía a la mente, caminando, manejando, me traía cosas de la Biblia y me las iba poniendo juntas. Me iba poniendo el mensaje Él. Y ya cuando me metí al estudio a hacer todo esto, pues ya fue muy fácil, porque ya lo traía todo en mi cabeza, porque Él me había puesto todo como un rompecabezas y me lo puso todo. Dije, bueno, ¿eso es lo que quieres que hable? Eso voy a hablar. Entonces vemos aquí que el mismo Jesús, Él dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Pero vean lo que dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, lo cual es mucha gente, ¿no? Mucha gente quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Él dice? Conocerá, o sea, sabrá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dice Jesús. Haciéndose el hombre común y corriente ahí. Como diciendo, a ver si yo nomás me invento cosas por decirlas, o aquel que ya había oído de Dios, vamos a coincidir en las mismas cosas hermosas de Dios. Es lo que está diciendo. ¡Wow! Vean el ejemplo ya de los hombres que hablan por su propia cuenta y de qué se trata a comparación a lo que Dios muestra. Dice el 18, el que habla por su propia cuenta, oigan eso, hay que tener mucho miedo ahí, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, en este caso Dios,
Este es verdadero y no hay en él injusticia. Si tú estás en desacuerdo, escucha lo que te voy a decir, con todo lo que está pasando aquí en todo el mundo, y dices, qué injusticias, qué tremendo es lo que estamos viviendo. Bueno, amén a eso. Ese es el mundo en decadencia. Tú estás siendo probado y probada con lo que estás viendo. Es el momento de que te afirmes en las cosas de Dios. Tú tienes que ver que si tú permaneces en Dios, tú estás haciendo ya justicia. No necesitas ir a protestar. No necesitas ir a pararte en la esquina a gritar. No necesitas a levantarte a hacer movimientos. Entonces tú no eres de Dios. Tú no eres de Dios, desde ahorita te digo. Porque no está escrito eso. Si Jesús fuera de eso, Jesús todavía trajera, y aquí estuviera escrito que Él se levantaba con los discípulos y gritaba y paraba y andaba. Él no hacía nada de eso. A lo contrario. Cuando Él hacía una manifestación les decía, hey, no digan nada. No digan que yo les dije. Siempre les decía eso porque Él no quería. Entonces entendamos cómo la gente se está moviendo mal ya, cómo la gente ya está siendo probada, pero aquí están los ejemplos del gran maestro Jesucristo. Amén. Claramente mi doctrina no es mía, dijo. Esto es tremendo y muy hermoso. Vean lo que les dice el 19. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, porque está hablando con ellos. Dice, ¿por qué procuráis matarme? Supongamos una persona de aquel entonces que guardaba la ley era una persona, como dice en el libro de Deuteronomio y todos ellos en el Viejo Testamento, que habían de ser santos como Jehová era santo. Por eso se les dieron tantos mandamientos para ser transformados ellos de personas comunes y corrientes, empezarse a guardar para Dios, ser santos porque yo soy santo. Entonces, por eso Jesús les dice que no pueden guardar la ley ni nada. Entonces, si ellos se dicen ser de la ley y pertenecer a Moisés, ¿por qué lo quieren matar? Porque no se les daba a ellos matar a nadie. Era en contra de la ley. No podían matar a nadie. Lo cual participaron de la muerte de Jesús. Porque lo entregaron. Dice entonces aquí, respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Le dicen los judíos a él. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis, dice. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, dice, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Entonces aquí vuelve Jesús a citar el que ellos en la obediencia tenían que ser santos. Los judíos, todos aquellos que se movían en la ley, porque es bíblico lo que Jehová les decía. Dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, dice, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Les pregunta, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzgáis según las apariencias, sino juzgad según justo juicio. Ahí les está diciendo que si ellos eran santos y guardaban la ley y amaban a su enemigo y ellos se querían como querían al vecino y todas estas cosas que les decía el Señor, aquí los está poniendo cara a cara con lo que está escrito. Jesús está haciendo un acto redentor, un acto de salvación con una persona, lo está salvando. Ellos deberían de estar agradecidos, pero Él les dice, no juzgáis según las apariencias, dice, sino juzgar con justo juicio. El justo juicio es otra vez trabajar como Dios te está diciendo que trabajes, conforme a lo que Él te manda decir. Eso nos hace justos, solamente, nada más. Entonces vemos aquí cómo había problema con Jesús también, con todo lo que veían que hacía y decía y cómo lo querían mover a Él. Igual la gente ahorita se está yendo por otro camino. Algunos llamados cristianos están optando por irse obedeciendo otra vez los mandamientos de hombres, revueltos con la palabra de Dios. Aquí en ningún lugar usted va a ver eso. Siento decepcionarlo que aquí no hay ningún tipo de gobierno. Aquí el que manda y va a mandar toda la vida se llama Jesucristo, hasta que todos sus enemigos estén bajo sus pies. Esa es la verdad del Evangelio. Él es el que va y está mandando desde ahorita. Por eso está sentado a la diestra del Padre, hasta que el propio Dios ponga su estrado a sus pies a todos sus enemigos. Mientras, nadie podemos hacer nada. Por mucho que veamos y querramos, no podemos hacer nada. Usted tiene que soportar. Usted tiene que ver y entender y acercarse cada vez más al Señor. Dice en 1 Corintios, para que ustedes vean que esto es bíblico, que las divisiones entre los cristianos estén pasando. Sí, así como me vio.
Mucha gente dice, no, así no es. Y bueno, la gente puede opinar siempre lo que quiera, pero que esté escrito. Vámonos hasta el Nuevo Testamento, más bien a las cartas de Pablo. 1 Corintios 11:17. Aquí vamos a ver nosotros que el apóstol Pablo, mandando cartas, mandando avisos, mandando todo tipo de advertencia a las iglesias, se da cuenta de algo que está pasando. Se sorprende y al mismo tiempo dice que es normal. Vamos a ver de qué se trata. 1 Corintios 11:17 dice: pero al anunciaros esto que sigue, dice Pablo, está hablando con todos los creyentes ahí en la iglesia, no os alabo. O sea que no tiene de qué decir cosas buenas de ellos ahí. Dice, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Por qué les diría así? Que no se están congregando para lo mejor, sino para lo peor. Bueno, hay que seguir leyendo. Dice en el 18, pues en primer lugar, les dice él, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. ¿Qué estará pasando en esas iglesias? Igual se mueve aquí en muchos lugares que son cristianos. Unos no creen, otros sí creen, otros se mueven por lo que dice una persona, otros se mueven por lo que dice otra persona, y todos usan la Biblia, y unos de una manera y otros de otra. Cada quien quiere arrancar para donde quiere. Entonces dice aquí Pablo, lo repito, dice el 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que entre vosotros hay entre vosotros divisiones, así dice. Y en parte lo creo. Oigan lo que está diciendo él. En parte lo creo. Ahora voy a decir por qué. Porque es preciso, o sea que es necesario, que entre vosotros haya disensiones, o sea, divisiones y formas diferentes de pensar. Y alguien dirá, bueno, pues sí, así es, siempre ha sido así. No, pero ojalá que ninguno que me está oyendo se encuentre del lado opuesto de lo que Dios está mandando. ¿Cómo le parece? No le recomiendo que usted sea de los contrarios a lo que está escrito, aunque usted se sienta bien cristiano. Porque aquí dice, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Y aprobados por quién? ¿Por el pastor? No, aprobados por Dios. Aleluya. Entonces por eso es que pasan tantas cosas aquí, y Dios lo permite, y Dios manda tantas cosas para probar tu corazón, y el mío también. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está todavía en Dios o está en lo que estás viendo aquí en la tierra? Porque esta tierra se va a ser destruida. Desde animales, desde hombres, mujeres y niños, va a destruir. Siempre lo ha hecho. Yo no soy nadie para detenerlo, yo no soy nadie para hablar con Dios, yo no soy nada para interceder por nadie. Yo solamente estoy diciendo lo que está escrito y lo que Dios ha hecho durante años, con muchas naciones, incluyendo la misma tierra cuando la destruyó con el diluvio. Entonces entiende que mucha gente no quiere nada de Dios. No gastes tus palabras en algo que Dios no te está mandando, ni tus pensamientos ni tus ideas. Sométete al poder de Dios y quédate con Él para siempre. Pase lo que pase. En tu propia familia, Dios va a permitir que se muera tu esposo, que se muera tu esposa, que se muera tu hijo, que se muera tu hija. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Enojarte y apartarte de Dios? Te va a ir peor a ti también. Tienes tú que someterte a Dios, no importa lo que pase, ¿entiende? Mientras hagas tú la voluntad de Dios, todo está bien. Aunque estemos muertos, vamos a estar en la presencia del Señor. Tú no puedes tener miedo, absolutamente nada, porque está escrito que el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. O sea que no ha conocido nada todavía, por eso tiene miedo. Entonces entiende, todo lo que está escrito para ti, para mí, son de bendición y son de victoria. Todas las cosas que Dios tiene para aquellos que le temen, para aquellos que se guardan en Él. Esto es bien hermoso. No te dejes llevar por lo que estás oyendo todo el tiempo en el internet. Dedícale un tiempo a Dios a través de la Escritura para que veas las riquezas de las cuales te estás perdiendo. Wow. Miren, ya casi nos encaminamos hacia el final. Vayan conmigo, 2 de Timoteo 2:1. Y ahí dice cómo nosotros podemos ser, porque esta es una guerra espiritual, y somos puestos ya como soldados del Señor Jesucristo. Ya nosotros vamos a participar de esta guerra, pero es espiritual. Es espiritual y al mismo tiempo usted ve que los cuerpos se mueven.
Porque si usted ve un espíritu que le pasa por enfrente y no ve a nadie, no ve nada ni se da cuenta. Pero cuando ve un espíritu en una persona, entonces ahí sí está el problema. Porque esas personas son movidas por estos espíritus, por estas huestes y por estas potestades. Pero le repito lo que le dije hace rato. El que hizo estas huestes y estas potestades es nuestro Dios. Usted ora, por eso usted no se mete, usted no pelea físicamente nada y Él se encarga de detener todo, el Señor. Porque usted está hablando, usted está orando y usted está clamando por cualquier situación, de espíritu, de ataque, de cualquier cosa. Entonces para eso es el Señor, para eso está sentado a la diestra del Padre, para interceder por nosotros. No nomás está ahí esperando a ver qué no. Hay un hecho y un poder. Miren, 2 de Timoteo 2:1 dice ahí en el encabezado: un buen soldado de Jesucristo. Y ahí me imagino también se menciona a las mujeres, porque todas participan de lo mismo, de creer en el Señor y de ser bendecidas y de todo. Pero vamos a leer esta parte rápidamente. Pongan atención, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Está viendo el mandamiento al creyente? ¿En qué se tiene que esforzar? En la gracia, en el poder, para que me entienda, que Dios le va a dar a usted. No lo está mandando al gimnasio, no lo está mandando a que se meta en dieta, no lo está mandando a que se ponga en armas y se levante y compre armas y tenga todo en su casa. No, aquí se habla siempre de Dios, de Jesús, de Cristo, de la gracia, del poder divino, no de la tierra, entienda, olvídese de la tierra, del mundo. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, o sea, que sean suficientes, que sean aptos para enseñar también a otros. Por eso se trata, escuchen bien, de seguir haciendo la obra que Jesús trajo a la tierra, que era siempre obedecer al Padre. Por eso se repite esto a través de los años, a través de los hombres de Dios, a través de los apóstoles, de los líderes, de todos aquellos que sean cristianos, tienen el mismo mandamiento, que es oír la voz de Dios. Entonces por eso Él dice en esto, está buscando y se trata de mandar a los hombres que sean aptos, idóneos para enseñar también a otros. ¿De qué? ¿De guerras y de otras cosas? No. Como dijo Él, de la gracia que es en Cristo Jesús. Entiendan, tenemos que salirnos del mundo y empezar una vida celestial con Dios por medio de las oraciones. Dice: tú pues sufre penalidades, o sea, sufrimientos, como buen soldado de Jesucristo. Dice: ninguno, vean esta parte aquí, para todos aquellos que somos llamados a ser hijos de Dios, a ser hijas de Dios, a pertenecer, a hacer la obra que hizo Jesús. Vean cómo está aquí esto. Ninguno que milita, ¿sí? O sea, que ninguno que participe en el ejército celestial de Dios aquí en la tierra, yo traduciendo esto, porque eso es lo que somos guerreros. Dice, lo repito, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Cuáles son los negocios de la vida? Lo que tú ves que pasa todo el tiempo afuera. La economía, la necesidad, que la comida, que ya está todo caro, que necesitamos dinero, que esa es la vida. Entonces todas esas cosas tú no puedes, como dice aquí, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Tú puedes tener tu trabajo secular y vivir de eso y Dios te bendice y te guarda. Eso es todo lo que vas a hacer, y yo también. Dice aquí eso, dice: a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Te estás fijando ahora sí lo que te está diciendo Dios? Que tú, si te metes a hacerla de Salvador aparte de Jesús, vas a perder, porque ese no es tu llamado. Tu llamado es agradar a aquel que te llamó como soldado de Él, que se llama Jesús. Ese es tu llamado, entiende. Ese es tu llamado y es donde está el poder en ti, cuando tú obedeces a Dios. Aquí está bien claro: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entiende que tú no puedes hacer tu voluntad ni yo. Aquí está escrito. Dice, y también, oigan este ejemplo, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. ¿Qué quiere decir? Que no hay ninguna otra manera de llegar a Dios sino por la puerta que es Jesús. Tú no puedes tratar de ser más listo
que Jesús y tratar de sorprenderlo con tus obras y tus trabajos. Bendecir a otra gente fuera de la voluntad de Dios en tu vida. Tú no puedes hacer eso, ni yo. No puedes tú brincarte la barda y meterte. Te tienes que entrar por la puerta que es Jesús. Dice otra vez en el 6, el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. ¿Cómo vas a recibir frutos si estás desobedeciendo siempre? No haces nada, no trabajas, no te levantas, no cosechas, no ganas nada. Tú no recibes nada. Aquí está escrito esto, que todo tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios en tu vida y en la mía. Wow. Dice, considera lo que digo y el Señor te da entendimiento en todo. Si es que gente no entiende. Por eso así era Pablo para hablar. Tremendo. Dice el 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Fíjate con lo que salió. Empezó con la gracia de Jesús y luego te vuelve y te dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, dice Pablo. Dice, en el cual sufro penalidades, fíjense esta parte, en lo cual sufro penalidades hasta prisión a modo de malhechor. Dice, mas la palabra de Dios no está presa. Siempre se ha tratado de predicar, pero la palabra de Dios, no de usarla para transformar a personas a la voluntad de ninguna persona. Eso, desde ahorita les digo que está mal y Dios lo aborrece. Si tú haces eso, Dios te ve como una persona que está robándote las palabras de Él y las estás usando de diferente manera. Tienes que tener cuidado porque aquí dice todo esto. Por eso el detalle aquí, como les dije al principio, no es de transformar al mundo como mucha gente lo dice. Es de salvar las almas. El mundo Dios lo va a hacer otra vez. Dios se va a encargar de hacer otra vez todo nuevo. Nosotros tenemos que encargarnos ese mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Está en nosotros. Es la gran comisión. Esa es la ordenanza. Pero dice aquí, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Oigan lo que está diciendo Pablo. Él no está diciendo, ahorita me voy a levantar y a pelear contra todos los líderes y decirles que lo que están haciendo está mal y que hagan lo que yo les digo porque este grito está. ¿Eso dijo Pablo? No. Pablo está diciendo que todo lo soporta. En la misma cárcel estaba Pablo. ¿Por qué? Porque eso tenía que tomarse para que toda la voluntad se cumpliera. Si Pablo hubiera sido otro, a mí no me meten a la cárcel porque yo los mato ahorita, dijera Pablo. A mí no me ni nadie me mete a la cárcel. No, así no. Pablo aceptó, como Jesús aceptó morir, y todos tenemos que aceptar si eso nos va a tomar. Pero entiendan que siempre es escuchando a Dios y al mismo Dios, no a otra gente, ¿sí? Lo repito, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, dice él. ¿Quién son los escogidos? Aquellos que ya Dios vio que van a creer. Están allá afuera. Dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Eso es el evangelio del Señor Jesucristo. Ir afuera y rescatar a aquellos que están perdidos. Todas las doctrinas de hombres se van a perder. Lo que no se va a perder es esta hermosura que es la palabra de Dios. Aquel que se quede con ella va a vivir para siempre. Wow. Miren, Romanos 12:1. Vamos a leer ahí, ni más ni menos. Es que tengo que leerles esto porque es bastante, pero yo sé que no mucha gente le gusta escuchar tanta Biblia, pero lo siento, ese es el alimento espiritual del verdadero creyente. Usted no puede aborrecer a Dios y negar toda la palabra. Usted tiene que enamorarse de Dios y ser una persona con un celo para Dios. Romanos 12:1 dice acerca de los deberes cristianos, y lo voy a leer rápido porque es necesario cómo él empieza a hablar acerca de un creyente y luego lo va introduciendo a lo que es la vida en la tierra, en el mundo con las demás personas y de qué manera va a terminar uno. Por eso se lo tengo que leer, porque nosotros no estamos apartados de los demás. Tenemos que seguir orando por los demás y tenemos que comportarnos con los demás, tenemos que tener una forma de ser con los demás, pero siempre primero en el poder y en el escuchar a Dios. Miren, vean lo que va a empezar a decir el mismo Pablo otra vez acá. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios en vuestro culto racional. O sea, entregados a Dios siempre.
iglesia, servicios, todo lo que cuesta, y leer y estar diario en comunión con Él. Y aquí está la advertencia: no os conforméis a este siglo. O sea, que no te conformes a lo que estás viendo en el mundo, lo que esté pasando, ni nada. Dice: sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, ir conociendo más de Dios para irte transformando y ir siendo una persona a la cual tú le puedes enseñar a los demás cómo ser un creyente. Sí, porque esa es la cosa. Dice el 3: digo pues, por la gracia que me es dada, dice él, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque todo es de Él, acuérdense. Dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros unos de los otros. Ahí está cómo se ve la iglesia, cómo usted la puede visualizar y cómo puede entender cuál es el trabajo de la iglesia, porque en todas las iglesias pasa eso. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Dicen todos. Bueno, usted la está leyendo. Usted está leyendo del cuerpo, de los individuos, de todo. Dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, ahí está cada quien que está hablando y de qué manera lo va a hacer. Si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, ahí está todos los dones que se le reparten a las iglesias, para que usted vea cómo y de qué manera va a hablar y con quién y para qué. Ese es el llamado que Dios le dio, y a mí también. Entienda, todo está aquí. Dice: el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Luego dice: el amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ese es el carácter de los verdaderos cristianos. Lo repito: aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Tú no puedes caminar con un pie de bueno y con un pie de malo y decir: quiero que me hagan caso, yo soy de Dios, y eso así no es. Así no es, porque no estás mandado a hacer de esa manera. Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo a los unos a los otros. El deseo de los creyentes más grandes son los mismos creyentes, los otros hermanos y las hermanas. ¿Entiende? Eso está escrito. Dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahí está la prioridad tuya como cristiano, y mía también. O sea que tú tienes que ser diligente, no ser una persona perezosa, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Nadie a ti te tiene que hacer que vayas a la iglesia y empieces a trabajar. Tú, con tu comunión, con tu bendición, con todo lo que tú amas a Dios, te empiezas a mover en obediencia. Así es esto. Por eso son los deberes cristianos. Dice: gozados en esperanza. Dice: sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Qué les decía yo hace rato? Todo lo que vamos a ver es tribulación, todo lo que vamos a vivir es tribulación. ¿Pero qué dice? Constantes en la oración. ¿Por qué? Porque aquel que nos está oyendo puede cambiar las cosas. ¿Estás entendiendo ahora sí? ¿Estás entendiendo que no esté en ti en levantarte, a gritar y hacer de todo? Por eso está la comunión. ¿Entiende? Dice el 13: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Vean el carácter: bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. ¿Entiende? Entiende que tú tienes que ser un tipo Cristo aquí en la tierra, con todo lo malo que está pasando. Así es, ni modo. Les guste o no les guste, pero así es. Dice en el 15: gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Esa es otra señal más, que lo que cuando Dios te usa a decir cosas tremendas, no eres tú, es Dios que está en ti. No te puedes tú estar ahí de vanaglorioso diciendo: mira qué palabronas, qué mensaje el que me aventé aquel día. No, acuérdate que no, tenemos que ser humildes siempre y no sabios en nuestra propia opinión, porque no es de nosotros, sino es de Dios. Dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ahí están los caracteres de los verdaderos cristianos. No levantarse en protestas, gritar, poner, decir tantas blasfemidades, tantas cosas que ponen en el internet y en todo lo que es las redes sociales. Y son cristianos, imagínense. Wow. Dice aquí: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. ¿Cómo les parece eso?
en cuanto dependa de nosotros. Hay gente que nunca va a depender de Dios nada porque ellos están peleando. Diario están enojados y peleando. Y se dicen ser cristianos. Y la denominación, y es que así es, y que a mí me manda, y que así dice, y que la Biblia dice. No, hombre, son tremendos. Entonces aquí vemos el llamado a estar en paz con todos los hombres. No dice con los creyentes, todos los hombres. ¿Sí? Porque es que tú no puedes representar a un Dios de amor y de paz, siempre enojado y airado con todo el mundo. Así no es. Así no es. Porque estamos leyéndolo. Dice aquí que no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice, oigan esto, sino dejar lugar a la ira de Dios. Es lo que yo les estaba diciendo. Dios se va a encargar de traer justicia a todo hombre y a toda mujer en toda la tierra. Por eso a nosotros no es de nosotros, aquí mismo está escrito. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Dice, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y todos aquellos que toman acciones en sus propias manos, en el nombre de Jesús, imagínense el error y cómo los está viendo el propio Dios, que están contradiciendo las palabras santas de Dios. Están haciendo lo contrario. Entienda y entienda. Dice el 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviera sed, dele de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que en cuanto más te aborrece, más lo quieres tú y más lo apoyas y estás con él, y en su mente más se va confundiendo y no puede entender por qué haces lo que haces. Esa es una manera de interpretar esto. Él dice, mira todo lo que le hago y cada vez me quiere más. Ese es mostrar el amor de Dios en otras personas. Por eso dice, amontonarás ascuas de fuego, o sea, como unos tizones en la mente que no haya que pensar. Pensó que te ibas a enojar con él, tú también, pero tú lo que estás haciendo es recibirlo. Wow. Bueno, qué hermoso es esto. Dice el 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, cuando yo voy a vencer el mal, yo aplico lo bueno de Dios para los demás, y toda la gente lo debe de hacer. No puedo yo sacar mal y vencer el mal con más mal, que no hay final. Entonces así está. Pero aquí viene la parte, escuchen ya bien, ya se vio todo el deber. De una parte ahora viene el del gobierno, porque hay gobiernos que mucha gente aborrece. Estamos de acuerdo, yo no digo que son perfectos, pero escrito está el carácter y de la manera que nos tenemos que mover con ellos. Con el gobierno, dice el 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Oigan eso, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿te quieres pelear tú con alguna autoridad? Te estás poniendo en contra del mismo Dios. No, que no me gusta, que son injustos, que... Bueno, entiende lo que está escrito. Si estas autoridades fallan, para eso está Dios, para que Él los sancione, Él los castigue y Él los quita y vuelve a poner otros. Tú no, ni yo, porque escrito está que tienes tú que someterte y yo también. Lo siento por aquellos que no están de acuerdo con esto. Dice el 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Ahí está, más claro que eso, no puede usted tener ninguna duda ahí. Dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahí estamos viendo ahora sí por qué le pasa lo que le pasa a aquellos que predican, no de acuerdo a la voluntad de Dios, pero a la voluntad de los hombres. Ahí vean ustedes cómo el desenlace, no nomás de uno, sino de muchos hombres, que se han querido levantar hablando en el nombre del Señor y terminan desaparecidos. Es que escrito está, yo no estoy hablando de nadie en particular, yo estoy dando un aviso de que no hagan lo que no tienen que hacer, porque lo estamos viendo que eso es lo que Dios manda. Sí, eso es lo que Él dice. Dice aquí, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. El magistrado es un juez. Mucha gente dice, ay, voy a ir a ver al juez, me toca ir a ver al juez. Pues ¿cómo andas? ¿Por qué tienes tanto miedo de ir a ver al juez? Aquí dice claramente, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Si algún día tú terminas en corte viendo un juez y nada tienes en contra de lo que has hecho y todo estuvo bien, preséntate, porque aquí está escrito, dice claramente, lo repito, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Ahí está, sino al malo.
Dice, pregunta, ¿quieres pues no temer las autoridades? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. A mí me ha parado muchas veces la policía, más antes cuando estaba más joven. Y yo me portaba, cooperaba y decía, no, pues tú has cooperado y no me daban la infracción, me daban un aviso para la otra, pues si sigues te vamos a dar una infracción. Pero todo tiene que ver cómo tú te relacionas con ellos. Sí, pues es que hay que ver quiénes somos delante de la justicia y por supuesto delante de Dios. Así está la cosa. Dice el 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Oigan eso, lo que está declarando acerca de los servidores públicos. Dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Oigan eso, oigan y escuchen eso. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Eso, autoridad se las ha dado Dios. A mí no me diga nada. Si alguna duda tiene usted de lo que está viendo, pregúnteselo a Dios, porque Él es el que dejó esto, no yo. Dice el 5, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razones de castigo, sino también por causa de la conciencia. Dice, pues por esto pagáis también los tributos. Ahí está hablando otra vez de los impuestos. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Por eso Jesús sabía lo que hacía. Cuando le pedían los dracmas, cuando le pedían el denario, Él sabía que había que pagar porque era para todo. Entonces entiendan que ya está establecido todo. Aquellos que se salen de la voluntad de Dios van a sufrir, van a perder. Es mejor sufrir en obediencia que sufrir por terco, entienda. Aprenda de lo que está escrito. Repito el 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Dice pagar a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. O sea, que te muevas tú de acuerdo a cómo te debes de mover. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amados unos a otros, dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Oigan eso. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es lo que estamos viendo hoy entre cristianos, ¿no? Nadie de ellos se está amando, se están dividiendo, pero acuérdense, la intención es para ver cuáles están aprobados. Y eso se lo dejo a su criterio. Y ya casi vamos a ir cerrando. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así como el cumplimiento de la ley es el amor. Dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Vean esta parte aquí ya. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, nos estamos acercando al final. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de luz. O sea, parezcámonos más a Jesús. Lo podemos ver así. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, en borracheras, no en lujurias lascivias, no en contiendas y envidias. ¿Por qué dice todo eso? ¿Será que los cristianos de aquel entonces y los de hoy andan igual? Yo creo que sí, porque aquí está el llamado a dejar de hacer eso. Cuando tú tienes una doctrina falsa, con maestros falsos, con pastores que no tienen espíritu, tú estás propenso a ponerte peor que como estabas antes. Desde ahorita te digo y te aviso. Por eso tienes tú que buscar aquel lugar donde te van a llevar a la verdad y te van a estar exhortando continuamente. Y tú vas a recibir eso y vas a ser transformado por las palabras que vas a oír. Dice el 14, sino vestíos del Señor Jesucristo, ven eso, y no proveáis para los deseos de la carne. Gloria al Señor. Voy a leer este último y con este voy a cerrar ya. Busquen Primera de Pedro. Este no va a estar tan largo, pero está poderoso. Primera de Pedro 2:11, y ya con esto los voy a dejar. Y el deseo del Señor es que ustedes vivan en temor, porque vivir en el temor es estar deteniéndonos de hacer las cosas que a Dios no le agradan y estar más preocupados por agradarle a aquel que nos llamó a esto, que los demás que están aquí en la tierra, que no conocen ni saben nada. Vean lo que dice Primera de Pedro 2:11. Dice, amados, oigan bien lo que va a decir otra vez Pedro. Dice, yo ruego como a extranjeros y a peregrinos. ¿Por qué va a ser una rogativa refiriéndose que no somos de aquí de la tierra?
desechando el mundo. Es que ese es el pensamiento de un verdadero cristiano, desechar el mundo. No les digo desobedecer, porque lo acabamos de ver, que tenemos que someternos, pero no preocuparnos de eso. Eso está en las manos de Dios. Si usted ignora eso, usted está haciendo a Dios mentiroso y lo está negando todo el tiempo, porque usted piensa que usted tiene que participar para enderezar todo y no se lo deja a Dios. Eso es lo que está pasando. Por eso nosotros ya no somos de aquí, somos extranjeros y somos peregrinos. Esta no es nuestra casa, entienda. Dice, pues, lo repito, amados, yo ruego como a extranjeros y a peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es triste, es doloroso ver tantas reglas que están pasando, tantas leyes, por supuesto. Pero tenemos nosotros que tener cuidado. Tenemos nosotros que abstenernos de dejarnos llevar en la ira y el coraje de la carne por lo que estamos viendo. Dice el 12, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Aquí está, para que vean ustedes cómo la demás gente nos está viendo como creyentes. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros nos ven portándonos como es bíblico, nos siguen criticando, pero cuando vean el cumplimiento en la manera que nosotros nos guardamos para Dios, van a ver que en realidad nosotros sí nos sometíamos a Dios. Porque cuando venga, como dice aquí, aleluya, cuando venga la visitación, ellos se van a dar cuenta que sí era cierta esa manera de comportarse. Es lo que estamos viendo aquí. Dice, gloria al Señor, lo repito, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Sí, porque de eso depende todo. Dice en el 13, por causa del Señor, someteos, otra vez dice aquí, a toda institución humana. ¿Ven? Someteos a toda institución humana, ya sea el rey como el superior. Y usted puede decir al gobernador como el presidente de su estado y el presidente de la nación. Usted se tiene que someter a ellos, porque usted ya no depende de ellos, usted depende de Dios si es que es un creyente de verdad. Entonces, ¿qué más sigue diciendo? Ya vamos a acabar. Dice, gloria al Señor, dice el 14, y a los gobernadores, como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Dice el 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Ven cómo es lo opuesto de levantarse a gritar y agredir a los demás? Y empezar a hablar cosas que no tienen que hablar. Tiene que ver con la conducta y comportarnos como el Señor nos está mandando. Claramente lo está diciendo. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, dice, hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y aquí va a hablar, dice ya, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, entiendan eso. Dice el 17, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al rey. Y con esto los dejo ya. Y el deseo es que estas palabras que ustedes oyeron no pongan la mirada en mí, lo que yo dije, sino acuérdense y revisen esto en sus propias Biblias y que Dios les muestre la verdad en su misericordia. Amén. Dios los bendiga.